Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Dos cositas quiero hacer referencia. Una de ellas es que a propósito de las declaraciones que ha emitido el expresidente Leonel Fernández sobre el gobernador del Banco Central y la supuesta manipulación de cifras, pues eso ha coincidido con un trabajo que nosotros publicamos bajo mi firma en el periódico El Dinero, mostrando o recordando que este año precisamente le corresponde al presidente por mandato legal tomar una decisión en torno a algunas instituciones que tienen nombramientos por periodos de 2 años. Es el caso del Banco Central, es el gobernador, es el caso del superintendente de bancos, de los miembros de la Junta Monetaria, que cada 2 años deben ser sustituidos o ratificados, y coincide con el mes de agosto. Por eso vimos que en agosto pasado el presidente Luis Abinader entonces decidió ratificar en el cargo a Héctor Valdés Albizu. Héctor Valdés Albizu, que entró al Banco Central en el año 1971. O sea, hace ya 52 años que entró, 51 años que entró al Banco Central, y desde ese tiempo hasta acá, 51 años, ha estado fuera de la institución por 5 años y medio. 1 año y medio porque fue administrador del Banco de Reserva, lo sacaron del Banco Central para que fuera administrador del Banco de Reserva, que fue Joaquín Balaguer, y entonces en agosto del 94, lo nombró gobernador del Banco Central. Y entonces estuvo ahí hasta el año 2000. En el 2000 salió por 4 años más, cuando Hipólito Mejía lo sustituyó por Fran Guerrero Prats en principio, y luego por el señor José Eloy Malcún, que tuvo que enfrentar la crisis financiera de la quiebra bancaria que algunos recordamos y los más jóvenes pudieran darse una leidita para saber de qué se trató. Entonces en el 2004 regresa como gobernador, designado otra vez por el presidente Leonel Fernández, que lo había ratificado en el 96, y lo mantuvo ratificado ahí durante 8 años de gestión. Por lo tanto, Héctor Valdés Albizu fue gobernador del Banco Central durante los 12 años de gobierno de Leonel Fernández. Cuando llega Danilo Medina, durante 8 años también lo ratificó en el cargo. Y entonces llegó Luis Abinader, y por recomendación de importantes representantes del sector empresarial, principalmente de los empresarios de Santiago, que le dijeron: mire, presidente, estamos en una crisis, hay una situación de pandemia que ha acabado con la economía, entonces usted va a tener muchos retos y muchas complicaciones. Sin embargo, le conviene que la inestabilidad no sea una complicación adicional. Por lo menos este señor que está en el Banco Central garantiza la estabilidad macroeconómica, mientras se resuelven otras cosas que le va a tocar a usted resolver en medio de esta crisis. Tal vez el presidente Luis Abinader ya tenía esa decisión tomada, tal vez, pero fue impulsada principalmente, repito, por representantes del sector empresarial productivo, y principalmente por representantes del sector empresarial de la provincia de donde él viene, de donde viene su familia, que es de Santiago del Cibao. Entonces, por eso está ahí. Pero el presidente tenía sus compromisos. Puede ser que el presidente los ratifique en agosto, o puede ser que lo cambie, que designe a otra persona. O puede ser también que quiera ratificarlo y que tal vez el propio Valdés Albizu decida irse, porque ya tendría 24 años como gobernador del Banco Central, y Valdés Albizu cumple 75 años de edad este año. Pero la fortuna que gana Valdés Albizu de salario, porque ciertamente es el funcionario estatal de mejor remuneración salarial, se la ha ganado. Ese sí es verdad que se la ha ganado. Ese sí tiene cómo justificar lo que ha recibido en pago. Y lo que seguirá recibiendo, porque no tiene la necesidad de seguir trabajando, porque su pensión está más que ganada. El Banco Central establece que si a usted lo designan en esa institución, aunque usted dure 6 meses o 2 o 3 meses ahí, automáticamente usted sale pensionado. Automáticamente. Y no con una pensión bajita. Incluso esos 6 gobernadores que están vivos, que ustedes conocen algunos de ellos que duraron menos de 1 año en el Banco Central, tienen su pensión jugosa. Muy jugosa, muy jugosa. Pasa que nadie lo menciona. Fuera no está, es gobernador del Banco Central. Si te dicen que es gobernador del Banco Central, jura que está recibiendo por lo menos $500,000 de pesos mensual. Mínimo. Debe ser más de ahí, pero ponlo por ahí. De esos gobernadores que, como te dije, algunos duraron 1 año y medio, 2 años, algunos no hicieron muchas cosas. Otros sí hicieron, otros hicieron más mal que bien cuando fueron gobernadores, pero ya ese es otro tema. El asunto es que esa es la situación. Hay algunas opciones. Está Pedro Silverio, que se pensaba que iba a ser gobernador del Banco Central,
que ha sido mencionado, se han mencionado otros más, como es el caso de el mismo superintendente de bancos, Alejandro Fernández, pero el caso de Alejandro Fernández implicaría sacarlo de la superintendencia de bancos, entonces el presidente ahí estaría desvistiendo un santo para vestir otro, entonces tendría que buscar un buen superintendente que supere a Alejandro Fernández, que ha hecho una gestión maravillosa. Y lo mismo pasa con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que también ha sido mencionado como posible sustituto para ir al Banco Central, pero Jochi Vicente es, y lo digo yo, que tengo 26 años haciendo periodismo de economía, creo que es el mejor ministro de Hacienda que hemos tenido los últimos 30 años. En cuanto a eficiencia, en cuanto a capacidad de trabajo y ese tipo de cosas. Y miren que es una persona con la que yo nunca he hablado personalmente de manera así, pero uno le da seguimiento a los trabajos que viven haciendo. Y entonces, bueno, también son miembros de la Junta Monetaria, por lo tanto, están en la política monetaria del gobierno, tanto el ministro de Hacienda como el superintendente de bancos. Está Clarisa de la Rocha, que es vicegobernadora, que es la segunda del gobernador, es vicegobernadora del Banco Central desde el año 2004, precisamente, siendo ratificada también constantemente, igual que Valdés Albizu. Y si el presidente decidiera designarla, en caso de que no ratifique a Valdés Albizu, pues también el presidente iría a la historia por haber llevado a la gobernación del Banco Central por primera vez a una mujer, que nunca ha habido una mujer gobernando el Banco Central desde 1947, cuando se inauguró esa institución. Se ha mencionado también a Miguel Seara Hatton, y se ha mencionado incluso hasta José Eloy Malcún, que fue gobernador del Banco Central durante 1 año y medio. Hay gente que lo mal juzga. Sin embargo, José Eloy Malcún le tocó enfrentar una crisis financiera grave. Y no solo que le tocó enfrentarla, sino que Valdés Albizu, cuando llegó, lo que hizo fue que le dio continuación al plan que elaboró de recuperación José Eloy Malcún cuando fue gobernador. Lo único que cambió algunos métodos en cuanto a la tendencia de reducir la tasa de interés, pero lo que se hizo fue darle continuación tal cual a lo que se había hecho en el Banco Central durante la gestión de José Eloy Malcún. Lo que pasa es que eso la gente no lo entiende, porque esos son temas macroeconómicos. Como es el caso de lo que estaba diciendo ayer el expresidente Leonel Fernández. Al final es algo que se torna innecesario. Pero ya para finalizar, también quería hacer referencia a esa parte, a que al presidente Leonel Fernández no le queda bien hablar de manipulación de datos sobre un tema que proviene de una institución cuyo staff completo, no solo el gobernador, sino prácticamente el 90% del personal ejecutivo de esa institución es el mismo que estaba cuando él era presidente de la República. Entonces, si antes no manipulaban datos, hoy día tampoco los pueden manipular. Si antes no manipulaban datos, hoy día tampoco los pueden manipular. Y además, lo ideal es que un expresidente que aspira a la presidencia de la República, pues haga referencia a temas relacionados con precios. Si yo hubiera sido él, le entro a la inflación. Ah, bueno, mira, la economía creció, sin embargo, la inflación se disparó y esa inflación está acabando con el bolsillo de la gente. Tú le entras por ahí sin cuestionar los resultados en términos macroeconómicos. Porque además, entonces, si vas a decir que están manipulando los datos por el crecimiento, deberías decir que están manipulando los datos con la inflación, porque el Banco Central está reconociendo que la inflación ha subido y está reconociéndolo tanto que incluso ha decidido aumentar la tasa de política monetaria. Por lo tanto, si manipula datos con el crecimiento, también debería manipular datos con la inflación y decir, no hay inflación, nada, entonces no está manipulando los datos, está diciendo cuáles son los datos. Porque cuando la economía el año pasado tuvo un decrecimiento de menos 6.7%, fue esa misma administración del Banco Central la que lo reconoció y lo informó y dijo, miren señores, la economía no creció este año, por el contrario, decreció. Ahora, si ahora creció, bueno, tenemos que informar que creció. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pero así las cosas, vamos a esperar a ver qué decidirá el presidente Luis Abinader. Yo, si fuera el presidente, que no lo soy, ni lo seré, pues entonces para evitar mayores situaciones y tomando en cuenta de que serían 2 años más de gobierno, de gestión en estabilidad, ratificara al mismo equipo que está en el área de economía, tanto en la Superintendencia de Bancos como en el Ministerio de Hacienda, como en el Banco Central.